hacia su faz pueda ver. Esta es mi gloria sin fin ha de ser. Preciosa alabanza, gloria sin fin. Les saludamos en esta linda mañana con esta preciosa alabanza del trío Elim. Es una preciosa dedicación a lo que hemos de sentir en aquel día maravilloso. Bueno, estamos intentando tener conexión allí en Monterrey, Nuevo León, México, cada lunes, cada miércoles, cada viernes a esta hora. Estamos viendo sobre la carta del amado apóstol Juan. Bueno, se ha estado hablando acerca del anticristo y ya el pastor Natividad Ramos, vamos a ver si podemos tener conexión y vamos a ver cómo estamos. Bueno, parece que ya estamos en línea. Pastor, muy buenos días. Vamos a entrar de una vez a la palabra y bueno, le bendecimos. Se ha estado hablando del anticristo, un personaje que ya se cree que está en estos días, pero vamos a ver lo que la continuación de la palabra es ahí. Muy buenos días, pastor. Adelante, le dejamos los micrófonos. Pues muy buenos días, hermano Isaí y hermanos del auditorio. Efectivamente somos huéspedes todavía de la carta del apóstol Juan, primera carta, que ha sido una bendición. Desde luego hemos mencionado la figura del anticristo, pero avanzamos. Posiblemente tengamos esa figura ya entre nosotros. Sin embargo, he dicho una cuestión: en cosas de profecía jamás se podrá ser dogmático. No podemos hablar con precisión. Sin embargo, sí tenemos certeza de muchas cuestiones, de perfiles de los tiempos, de perfiles de las personas que serán parte de todo ese acontecer en la tierra. Pero esta mañana avanzamos en la carta del apóstol Juan. Ya dejamos atrás estas menciones que el apóstol ha hecho sobre el anticristo y que creo que han sido muy interesantes, donde vimos que el apóstol Juan habla de el espíritu del anticristo, de los llamados anticristos, que son personas que, movidas por ese espíritu del anticristo, ya en su tiempo andaban enseñando a creyentes que Jesús no era el Cristo. Es negar su persona, es negar su deidad y es negar la redención. ¿Por qué? Porque si él no era lo que decía ser, entonces no hubo tal redención. Sin embargo, el Señor Jesús también habló, de esas personas, pero ahí los presentó desde otro ángulo visual y dijo que esos llegarían diciendo: yo soy el Cristo. Aunque habríamos de precisar estas cuestiones como cosa de los tiempos sobre la vida de Israel. Pero voy a leer la escritura esta mañana y estamos en el capítulo 3. Empezamos el capítulo 3 del verso 1 al 2. Y voy a leer estos versículos 1 y 2 del capítulo 3, aunque en realidad debería leer desde el verso 29 del capítulo 2, es decir, el versículo 29 del capítulo 2. Usted me dirá, ¿pero por qué, hermanos? Bueno, porque este versículo usted va a encontrar que da el trasfondo de lo que dice luego el apóstol en el capítulo 3. Por lo tanto,
La lectura debería ser así, o la lectura sería así, partiendo del versículo 29 del capítulo 2. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Note, observe que de inmediato el apóstol Pablo nos presentó una idea, la idea de una semejanza que hay entre los hijos de Dios y Dios. O sea, no usa la palabra semejanza, pero nos está diciendo que el que es nacido de Dios es justo como Dios es justo. Entonces, implícitamente nos habla de una semejanza que tenemos con Dios. Y ahí ya tenemos un punto de referencia que hay que tenerlo en mente, la palabra semejanza. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, no olvide esta idea que le acabo de presentar para beneficiarnos de la enseñanza, de ese parecerse el Hijo de Dios a Dios, en que como Dios es justo, el creyente practica la justicia. Luego entonces, los que son hijos de Dios hacen justicia. Y una justicia, por supuesto, según la manera de Dios. Pero si usted ha oído con cuidado esto primero que he dicho y los versículos que he leído, el apóstol aborda dos cosas. Eso de semejanza y eso de ser hijos de Dios. Porque dice el versículo 1 del capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ya tenemos el segundo punto. Lo primero es semejanza, ahora nos habla de hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, tenemos dos cosas, eso de semejanza y eso de hijos de Dios. Y de esa manera, el apóstol va a abordar primero eso de ser hijos de Dios. Y después habrá de traer a colación eso de la semejanza que se tiene con Dios, que los hijos de Dios tenemos con Dios. Entonces, si usted pone cuidado, verá el sentido que tuvo que partiéramos del versículo 29 del capítulo anterior, porque es allí donde empieza hablando de semejanza. Así que, hijos de Dios, bueno, necesariamente por haber nacido de Él. De eso empieza hablando el apóstol en el versículo 1, diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo hace con mucha emoción. Y luego agrega, por esto, porque somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce. ¿Por qué razón? Y aplica una lógica, pues porque no le conoce a Él. Y otra vez eso de hijos de Dios. Muy amados, verso 2, ahora somos hijos de Dios. Es decir, eso es lo que somos ahora. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vea eso, vea eso. Pone lo que ahora somos frente a lo que hemos de ser. Y eso que no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Ahorita somos meramente hijos de Dios,
pero aún no se ha manifestado que lleguemos a ser semejantes a Él. ¿Vio eso? En el verso 29 habló de semejanza, pero ya en el 3 habla primero de eso, de los hijos de Dios. Insisto, hijos primero, semejanza después. Y da la razón de esa semejanza. ¿Por qué llegaremos a ser semejantes a Él? Porque le veremos como Él es. ¿Cuándo? En este arrebatamiento que estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia, aunque sea algo que muchos predicadores estén negando, eso no cambia la verdad de Dios. Seguimos esperando lo que venga por nosotros. Este es el pasaje pues para esta mañana. Y yo tengo expectación por esto que ha dicho el apóstol Juan. Y le ruego al Señor Jesús que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que estas cosas tengan significado en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, y nuestra vida en Cristo, mis hermanos, se vea enriquecida con todo este cuerpo de ideas que nos está regalando el apóstol. Así que entonces, entremos a territorio sutil del apóstol Juan, empezando con el versículo 29, porque este versículo es el enlace entre el capítulo 2 y este capítulo 3. Pero, ¿qué cosa es lo que trata el versículo 29 de este capítulo 2? Y que lo podamos tomar, por cierto, como punto de partida para las cosas que el apóstol ha de decirnos en este capítulo 3. Así que el versículo 29 del capítulo 2 es el punto de partida. Bueno, el apóstol establece dos cosas que dice que debemos de saber. Una, que sabemos que Dios es justo. Y la otra, sabemos que los que han nacido de Él son justos también. Semejanza, dije. Y no podría ser de otra manera. Si alguno que se dice hijo de Dios no practica la justicia en las cosas de la fe y en las cosas de la vida diaria, prueba que está mintiendo. No prueba que sea hijo de Dios porque lo dice, y no hace justicia porque no es hijo. Pues dice, si sabéis que Él es justo. Y observe la lógica de Juan. Si nosotros somos nacidos de Él, entonces somos hijos. Y si somos hijos, participamos de su naturaleza. Lo dicho, la fe tiene una lógica, pero al estilo de Juan. ¿Cómo se puede saber que alguien es hijo de Dios? Y el apóstol entra de nuevo al terreno de las evidencias. Acuérdese que el apóstol ha establecido algo como esto: el que diga algo, pues que lo pruebe. Es interesante. Que dice que ese hombre ama a Dios, pues ve si ama a sus hermanos. Y si no ama a sus hermanos, ni pierdas el tiempo con él, es un mentiroso. Y en él no hay verdad. Porque si miente en cosas tan sagradas, habrá de mentir en todas las cosas de la vida, en lo que él haga en la vida, porque en él no hay verdad. Así que Juan es muy práctico y nos lleva al terreno de las evidencias. Apréndase esta: el que diga algo,
pues que lo pruebe. Y Juan diría, la evidencia de si es hijo o no es que hace justicia. Pero espéreme tantito, pero ¿quiénes son ahora esos que hacen justicia? Emociones y de gloria a Dios. Pues los que antes no la hacíamos, los que no practicábamos la vida justa, y no lo hacíamos porque no podíamos. Pero aún más, yo debo agregar que ni siquiera estábamos interesados en hacer justicia. Pero ¿por qué ahora sí? ¿Qué ha pasado? Pues porque han sido hechos hijos de Dios. Y ahora, como tenemos su naturaleza, el creyente sí quiere practicar la justicia a semejanza de Dios, que es justo. Porque ahora no solo quieren, sino que ahora pueden. Y es que Dios, por medio de Cristo, ha cambiado sus vidas. Dijo Zaqueo, al que le haya yo robado algo, le pago con 4 tantos. Antes de eso, imposible que Zaqueo hiciera una declaración como esa, pero cuando Cristo llega a la vida, por supuesto que viene al corazón el anhelo de hacer justicia. Dios ha cambiado sus vidas por medio de Cristo. Los ha hecho nacer de nuevo. Y por causa de que es una obra de Dios en el hombre, ellos han adquirido una naturaleza justa y además poder para ser justos, poder para poder. ¿No es eso acaso semejanza con Dios, mis hermanos? Y lo digo así para que usted no olvide este punto de la semejanza con Dios, de que ese que hace justicia se parece a Dios, que es justo. Claro, sabemos que no es en proporción de distancia enorme, porque somos limitados, mientras que Dios es infinito. Así que en el verso 29, se lo estoy explicando por qué partí del verso 29, para tomar de allí la idea que el apóstol presenta acerca de que tenemos una semejanza con Dios. El apóstol habla allí de las obras de justicia que hace un hijo de Dios. Justicia que, como dicen, es la marca de la casa. Alabado sea Dios. Marca e identidad de los que son la familia de Dios. De allí que la Escritura clasifique a unos como justos y a otros como injustos. Los que son hijos de Dios, sus obras son necesariamente obras de justicia. Y note lo que acabo de decir. Note lo que dije. Necesariamente han de ser obras de justicia, porque no podría ser de otra manera, porque teniendo la naturaleza justa de Dios en nosotros, no podemos obrar distinto a nuestra propia naturaleza en Cristo. Por eso dije, necesariamente han de ser obras de justicia. Porque entonces, ¿dónde estaría la semejanza con el Señor? Dígamelo. Y uno de los rasgos de aquellos que pertenecen a la familia de Dios es eso. Porque semejantes engendran semejantes. Y nosotros hemos sido engendrados en Cristo Jesús. Por eso, en el verso 29 del capítulo 2, habla
de dos cosas que usted y yo debemos de saber. Una de ellas, que Dios es justo. Y todos diríamos, eso es muy cierto. Pero entonces el apóstol Juan plantea, bien, y ya que sabes eso, debes aceptar las consecuencias de eso. Que si eres hijo de Dios, debes hacer justicia. Y que hacer justicia debe ser una prioridad en tu vida. Y justicia a la manera de Dios. Y como la justicia es naturaleza de Dios, el que hace justicia tiene la naturaleza de Dios en él. Usted pareciera junto conmigo que estamos dando vuelta, dije, en círculos, y que el apóstol Juan nos tiene en un solo pedacito, moviéndonos, diciéndonos lo mismo. No nos está diciendo lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras de ellos. Y el encabezado del versículo 29, Dios es justo. Por tanto, todo el que hace justicia ha nacido de él. O dicho de otra manera, el que no hace justicia, el creyente o el que se dice creyente y no hace justicia, no es nacido de Dios, por más que lo grite a todo pulmón. Juan dice, no lo es, porque no obra justicia. Pero lo diré de otra manera, para que todavía sea más claro este punto. Es que tenemos con Dios una semejanza. Y la otra, que solo quien es hijo de Dios podrá parecerse a Él. Ve como aparentemente nos dice lo mismo sin decirnos lo mismo. Así que con esas aclaraciones, entramos al capítulo 3, a los versos 1 y 2. Y vea cómo empieza diciendo el apóstol en el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos repetido este versículo? Donde mirad puede llegar a ser admirar, porque ese prefijo ad, que se suma a mirar, admirar, significa agregarle algo al mero mirar, y que sería como decir, mis hermanos queridos, lo que les voy a decir, véanlo con admiración, admiren lo que voy a decirles, porque es cosa que nació en el corazón del Altísimo. Es mirar con embeleso, donde admirar embelesados es que todos los sentidos queden cautivados por lo que Juan va a decir sobre esto de Dios. Como usted disfrútelo, como disfrutaría una exhibición maravillosa, única, porque la palabra mirad, por cierto, me hizo ir al griego. Por supuesto que me encanta ir al griego. ¿Sabe por qué? Porque los idiomas los diseñó el Espíritu Santo. Los puntos, las comas, las diéresis, todo tiene un significado en la escritura. Y si fue escrito en el griego koiné, por supuesto que me interesa, porque el Espíritu Santo de Dios hizo esos idiomas y tienen sentido profundo, y le agradezco a Dios que nos haya regalado estos idiomas profundos, conceptuales, para que podamos entender verdades profundas también. Pero esa palabra mirad, dije, me hizo ir al griego, no solo para ver su significado directo, porque en el griego, cuando usted quiere interpretar esto, hay un significado directo, pero luego vienen un montón de acepciones.
es decir, otras cosas que quiere decir, y que yo le llamo la parentela del griego. Y el griego tiene parentela para esta palabra. Y mire lo que dice, mire lo que implica. Era igual a que Juan nos dijera: hermanos, observen detenidamente, con admiración, esto que Dios ha hecho para nosotros. Es para verse con los ojos muy bien abiertos y fijos, como se ve lo que causa asombro. Mirad, dice Juan. Sí, estamos listos, hermano Juan. Ya tiene rato diciéndonos esto, pero qué cosa quiere que admiremos embelesados, hermano Juan. El día es que voy a contarles uno de los grandes hechos de Dios, una de las grandes hazañas que Dios ha hecho a favor de nosotros, y que es cosa de asombrarse. Y pide, no solo miren eso con cuidado, les ruego que vayan mucho más allá, que lo inspeccionen con fervor lo que les voy a decir, porque está lleno de grandes verdades y de riquezas eternas, que es igual a decir: esto que les voy a decir llega más allá del tiempo, hunde sus raíces en la misma eternidad. Y cuando Juan ha dicho eso, es porque ya nos ha dicho que hemos nacido de Dios, que somos hijos, que tenemos semejanza con Él, pero que significa mucho más, diría Juan. Y realmente es cosa muy común que usted y yo, como creyentes, digamos que somos salvos, como si ser salvos por Cristo fuera solo una frase. El apóstol hace una pausa porque quiere poner esta verdad en el lugar más alto para que usted la vea, para que la vean todos los siglos, que sea vista por la historia. Pero que nos diga ya, por favor, qué cosa quiere que veamos. Y es cuando el apóstol nos invita a contemplar el amor de Dios. Ese amor que Dios ha dado a conocer. Sin embargo, le decimos: bueno, eso ya lo hemos oído y lo sabemos. Nos gustaría que fueras más específico, hermano Juan. ¿A qué cosa en particular te refieres que la veamos con admiración y con embeleso? Esto que Dios nos introdujo en su familia. Porque como alguien dijo, el amor de Dios pudo habernos salvado, pero sin hacernos hijos de Dios. Sin embargo, ese amor admirable no solo nos salvó, hermanos, fue más allá, más lejos, y nos hizo parte de su familia, nos metió a su círculo íntimo y nos hizo hijos. Y no diga que esa no es una gran noticia. Somos hijos de Dios, somos su familia. Y otra vez quizá usted diga: bueno, hermano, eso ya lo ha dicho. Y tengo que reconocer y decirle: es muy cierto, tiene usted mucha razón. Ya lo hemos dicho, ya lo ha dicho Juan. Pero cada vez que el apóstol lo dice,
lo dice como si nunca lo hubiera dicho. Las palabras de Dios nunca deben perder frescura en nuestros labios, como si nunca la hubiéramos oído. Con esa expectación hay que oírla y tenemos que contarlas como si nunca lo hubiéramos contado. Nunca pierda su frescura. Entonces diremos que lo que ha dicho sin haberlo dicho. ¿Y cómo? Es cierto que eso lo dijo en el versículo 29, que el que es nacido de Dios practica la justicia. Y usted va a decir, bueno, ¿y dónde está lo admirable en ser hijos de Dios? Que Juan diría es que no es cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que nos dice que no nos había dicho, aunque ya no lo había dicho? Y aquí viene lo admirable. Es que ahora el apóstol Juan descorrerá el velo del futuro. Ese futuro que nos espera a todos los que somos hijos de Dios, a los que sabemos que somos hijos de Dios. Prepárese. Y ahora recuerde que dijo en el verso 29, nos dio la idea de semejanza. Dios es justo y los nacidos de Él son justos, se parecen a Él. Pues ahora el apóstol Juan se regresa al versículo 29 y se trae la palabra semejanza, la idea de semejanza. No vaya usted a leer el verso 29 y me diga es que no dice la palabra semejanza. No lo dice abierta y explícita, pero es implícita. ¿Por qué? Porque si Dios es justo y usted es hijo y hace justicia, no me diga que no es semejanza. De tal manera que el apóstol Juan se regresa y toma la palabra semejanza y la escala a grandes alturas, nos lleva a otra dimensión, nos lleva al futuro. Note eso. Ya sabemos que somos hijos de Dios. Ya sabemos que entre nosotros y Dios hay semejanza. Pero el apóstol diría, eso es cierto, mis hermanos, pero escuchen más de esto. Ya saben lo que son hijos de Dios, pero lo que no saben es lo que habremos de ser. Ya somos, pero algo que todavía no somos. Ya sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que hemos de ser. Y aquí estaba la sorpresa, porque no imaginamos siquiera las cosas tan gloriosas, mis hermanos del auditorio, que habrán de sucedernos un día, muy pronto, a los que somos hijos de Dios. Y entonces la pregunta inercial, ¿y qué cosa es esa que aún no sabemos, hermano Juan? ¿Qué cosa es? Interesante. Va conmigo, hermano. Esta es la que no sabían, dijo Juan. Sabíamos que somos hijos y que nos parecemos. Pero lo que no sabían es que llegaremos un día a ser semejantes a Él. Alabado sea Dios. Semejantes a Él. Qué preciosa versión, hermanos. Donde usted esté escuchándome, dé un gloria a Dios, porque nos espera un futuro maravilloso. Que Juan dice, admiren esto, embelesados. El Padre quiere que un día seamos semejantes a su Hijo.
Pero, espéreme, ¿dónde hemos oído eso de semejantes a Dios? Bueno, algo así se dijo en el jardín del Edén. Y pienso con gozo cuánto ha de dolerle a la serpiente antigua esta noticia. Alabado sea Dios. Porque era su anhelo vehemente. Esta es noticia de las grandes. No tenía Juan razón diciendo: miren esta cosa asombrosa, sorpresa de sorpresas, ser como Él es. Y esto es para que las tinieblas se mueran de envidia. Digo, ¿cómo ha de dolerle a la envidiosa serpiente que el hombre que fue creado inferior, un poco inferior a los ángeles, ahora nos pareceremos al Señor Jesús? Alabado sea su nombre. ¿Ve lo que ha hecho Juan? No me diga que no ha sido novedad preciosa. La serpiente antigua que envidiosa visitó un día el Edén, con esta noticia debió quedarse impresionada, paralizada. Con eso que dijo Juan, que por Cristo, por la redención que hizo a favor de nosotros, llegaremos un día a ser semejantes al Hijo de Dios. ¿No era eso de lo que habló el diablo con Eva? Esa había sido su ancestral ambición, ser como Dios, pero erró el camino. Y ahora en Cristo los hombres, los que hemos sido sacados de la nada para esa semejanza, tenemos un futuro precioso. En Cristo esa semejanza ha sido hecha promesa para la iglesia, para los hijos de Dios. Por causa de Cristo, tener esa semejanza ahora sí es posible. Yo creo que lo que acabo de tratar ha llenado su corazón, porque es una cosa admirable. No es cosa para asombrarse y abrir los ojos con esta sorpresa que nos ha dado el apóstol Juan. Pero esta es una semejanza lícita y a la manera de Dios. Seremos semejantes al Hijo. Y esa promesa debe crecer en nosotros como un gran anhelo. Y tenemos esa esperanza, y el que tiene esa esperanza se santifica. Y ser semejantes a Él es legal, es cosa santa y necesaria. Pues ser como Él es tan legítimo, fíjese bien, es tan legítimo que la Escritura se viste de gala para decir y proclamar con las palabras del verso 2, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y como si Juan hiciera pausa para darle gloria al Dios de los cielos, y agrégala, y eso que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Encantador. Aún no, hermanos, pero pronto sí. Y hace un contraste. Lo que aún no, frente a lo que luego sí. Pero veamos otro contraste. Sabemos que se espera una manifestación de nuestro Salvador. Y que en griego significa que el Señor un día se hará evidente, se mostrará, se manifestará. Y aquí viene otra cosa que sí sabemos, que cuando Él apareciere, y la otra que no sabemos cuándo, pero sí sabemos que eso no puede ser cambiado
y que es cosa que tiene que suceder indiscutiblemente. ¿Y qué sucederá? ¿Qué cosa sucederá con nosotros cuando Él venga? Además de trasladarnos a donde Él está. Note esto, glorifique a Dios y disfrútelo. Juan dice esto, que seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Seremos asimilados a Él, no que seamos como Dios, porque a Dios es imposible alcanzarle el rastro. Alguna vez yo pregunté en una clase, ¿llegaremos a ser igual a Dios? Y alguien dijo, es que aquí dice que seremos semejantes a Él, que conoceremos todas las cosas. Déjeme aclararle, el día que Cristo nos lleve a la gloria de su Padre, conoceremos todo lo que se necesita conocer en esa dimensión, pero Dios seguirá siendo único y apartado e inalcanzable por una razón fundamental, porque Dios es infinito y nosotros, aún glorificados estando con Cristo, seguimos siendo limitados y finitos, y nunca se nos ha prometido que llegaremos a ser dioses, de ninguna manera. Seremos semejantes a su Hijo, pero Dios, el Dios glorificado, siempre seguirá siendo apartado y único e inalcanzable. Escrito está, ¿podrás tú alcanzar el rastro de Dios? Pero ¿cómo será eso? Si nosotros estamos impedidos, ni siquiera podemos estar donde Él está, ¿cómo entonces será esa cuestión? Le ruego que entonces nos escuchemos en el próximo mensaje para abordar esto. Hermano Isaí, yo estoy muy contento, emocionado por las cosas que Juan nos ha planteado. Ya somos. Lo que no saben es, dijo Juan, lo que seremos. Y aquí está otra de las hazañas de Dios, que llegaremos a ser como Él dijo eso. Aunque nunca llegaremos a ser Dios. Definitivamente quite eso de su corazón. Dios siempre será inalcanzable, pero conoceremos a plenitud las cosas que se necesitan conocer en esa dimensión en que Cristo nos ha llevado. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y que entonces estas palabras y esta enseñanza de Juan norme el criterio de cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Hermano Isaí, por favor. Gracias, pastor, una vez más en esta mañana nos bendice la enseñanza, el haber nacido de Dios, por lo cual somos hijos de Dios. Implica, pues no cabe duda que hay una imagen y una semejanza, pero como usted lo aclaró, no somos dioses. Ahí la escritura lo dice en Daniel capítulo 12, me gustaría leerlo: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan, dice la palabra, los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esperando que esta enseñanza el día de hoy, si ustedes desean llamarnos, las líneas están disponibles también, llamarnos al 704-831-2465. Así es que le damos la gratitud a nuestro Dios, por el cual sabemos lo que Dios es, y bueno, Él es justicia, Él es justo, por lo cual somos semejanza, y la semejanza tiene la justicia de Dios. Así es que Dios ha cambiado nuestra vida, por lo cual tenemos parte de Dios en nuestro ser, así como en aquel día, aquel hombre que estaba tirado en el suelo, que Dios lo hizo hombre, dice que sopló y puso su espíritu, y dice la palabra que fuimos almas vivientes. Así es que tiene que haber una frescura de tener nuestra salvación, como decía el pastor, cada día agradecerle al Señor por la salvación tan grande, tan maravillosa que nos ha entregado en nuestras manos, y es una responsabilidad de poderla agradecerle al Señor por lo que Él hace. Esta mañana también queremos saludar a nuestro hermano Héctor Flores en Argentina, nos está oyendo, y también es una bendición esta enseñanza, nos comenta
aparte de que está haciendo bastante frío, una temperatura de 6 grados centígrados allá en Argentina. Y también queremos agradecer también a Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York, donde también nos están sintonizando, retransmitiendo este programa, nuestro hermano Gamaliel y toda la mesa directiva de esta radio. Agradecemos infinitamente su participación, el deseo de escuchar la palabra, nacidos de Dios, por lo cual somos hijos de Dios. Y en aquel día, como dice su palabra, ahí lo estaba leyendo el pastor, nos estaba enseñando que en aquel día nuestra semejanza, qué lindo que podamos habitar, y que dice la palabra que se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pastor, yo no sé si quiere agregar algo más sobre esta aplicación que usted nos acaba de dar esta mañana, esta enseñanza tan preciosa. Pues solamente que guardemos en nuestro corazón esto que ha planteado el apóstol Juan. En el verso 29 habla de la idea de semejanza, para luego entonces llevarnos a que somos hijos. Pero entonces primero habla de ser hijos y luego que al final de cuentas nuestra semejanza será a la manera suya. Y esta es una gran promesa, pero insisto, de ninguna manera significa que habremos de llegar a ser Dios. Algunos interpretan, es que dice la Biblia, dioses sois, sí, pero con minúscula, mientras que el Dios de los cielos es mayúscula, Hijo de Dios es mayúscula. Entonces, para los paganos, para los que no conocen a Cristo, nosotros somos como si fuéramos dioses. ¿Cuántas veces la gente dice, pero es que usted es el hombre de Dios? Eso es lo que significamos. La mujer de Samaria dijo, este es un profeta, y si es un profeta yo lo logro, porque cuando él habla es como Dios hablando. Entonces tenemos esa posición, pero nunca jamás la Escritura ha prometido que llegaremos a ser como Dios.